considero que he madurado a la vez que he ido creciendo como árbitra. Te da muchísima serenidad, te da una fuerza mental increíble, un compañerismo increíble, porque al final en el campo sois 4 y las 4 tenéis que salir adelante. Yo estoy seguro que lo que soy a día de hoy es gracias al arbitraje. Me ha enseñado todo como persona, evidentemente todo como deportista también, pero si algo he aprendido es a relativizar el fracaso. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto que busca erradicar el odio dentro y fuera de los estadios. La árbitra internacional Alicia Espinosa Ríos y José Luis Guzmán Mansilla, que debuta en la Liga EA Sports la temporada 25-26, charlan con Jesús Gallego, director de Hora 25 Deportes, sobre qué sienten los colegiados cuando viven episodios de odio en el campo. Bienvenidos a este último episodio de la Liga Versus en esta segunda temporada, esta iniciativa de la Liga de Fútbol Profesional para luchar contra el odio, tanto dentro de los campos de fútbol como en la grada, como fuera de los campos. Y en este último episodio de la segunda temporada están con nosotros dos representantes de un colectivo que ha sufrido directamente ese odio en su trabajo, en su día a día. Los árbitros, dos representantes del colectivo arbitral. Están con nosotros Alicia. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás? Muy Alicia, bien, que buenos lleva días. 6 años dirigiendo partidos en la Liga F. Y José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Que acaba de subir a la primera división. Va a ser uno de los árbitros que dirija partidos de primera división esta temporada. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sois muy jóvenes, 27 años, 29 años. Vamos a empezar hablando por qué decidisteis ser árbitros. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu primera experiencia para decidir, Alicia, que querías dirigir partidos de fútbol? Pues yo creo que un poco como todos los que somos árbitros, somos aficionados desde muy, muy pequeños al fútbol. Yo recuerdo desde que nací tener un balón porque mi padre es muy, muy futbolero. Siempre bajaba al parque con él y con mi hermano a jugar, luego en el cole, acabé yo jugando al fútbol. Estuve muchos años federada y en un momento me generó como cierta curiosidad la figura del árbitro, porque cuando yo jugaba como que la grada pues le increpaba un montón y me parecía como muy valiente y me generó curiosidad. Así que pregunté en la federación, me apunté al curso y es un mundo que es un reto constante. Entonces eso a gente que es muy ambiciosa, que yo me lo considero, como que te va enganchando mogollón. Y seguí. Hay un momento en el que decidí dejar de jugar para dedicarme exclusivamente al arbitraje y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Es decir, empezaste jugando. Eso Primero es. jugadora y luego árbitro. ¿Y tú, José Luis? Yo fue fruto de una serie de casualidades también. Mi hermano y unos amigos eran árbitros y decidí un día llegar a casa y decirle a mis padres que quería entrar en el colegio de árbitros, con la mala suerte que ellos me dijeron que era muy joven, que esperara un año más. Eso fue con 12 años, que es la edad mínima para entrar. Y tuve que esperar un año por esa transición que mis padres prefirieron que me hiciera un poquito más mayor y a día de hoy, pues mira, estoy seguro que ha sido la mejor decisión de mi vida. Uh-huh. ¿Y cómo es ese inicio? Cuando uno tiene, qué sé yo, 15, 16 años y decide, en el caso, por ejemplo, de Alicia, dejar de jugar y dedicarse a arbitrar. ¿Cómo es ese paso a esa responsabilidad? ¿Cómo lo viviste, por ejemplo? Yo con mucha ilusión. Estás en una etapa de crecimiento a nivel personal, evidentemente estás en el colegio con tus amigos y el arbitraje es una escuela de vida, o sea, es el reflejo de tu madurez y te ayuda a formarte como persona. Tiene también muchísimas decepciones porque te encuentras que en el fútbol base, y hoy hablaremos de ello, hay muchísima violencia verbal y pues te hace crecer y formar una personalidad muy fuerte porque te enfrentas cada domingo a muchísimas situaciones pues, que no son agradables. Pero lo recuerdo, la verdad, como una de las etapas más bonitas de mi vida, por eso, porque recuerdo aquellos partidos de ir a la Sierra de Jaén y que mi padre me acompañara y volver del partido en coche, hablándole pues, de la jugada y tal, y ahora que me dedico profesionalmente a esto, me recuerda aquellos momentos y me sale una sonrisa. Uh-huh. Y a ti, Alicia, ¿quién te animaba? Porque no nos engañemos, tienes que recibir ánimos ahí con lo difícil que es, con eso que vamos a hablar que sucede en los campos. ¿Quién fue tu apoyo para dedicarte a esto? A ver, a mí inicialmente mis padres estaban muy en contra de que yo me dedicase al arbitraje porque decían que era una profesión como poco valorada, por lo menos por el exterior.
Pero a medida que ellos veían la ilusión que a mí me hacía cada partido, que yo esperaba todas las designaciones con muchísima ilusión, como que yo creo que se dieron cuenta que era algo que a mí me hacía feliz. Entonces, al inicio era mi familia. Y luego, poco a poco, el arbitraje es una gran familia. Entonces, como cuando vas conociendo a compañeros que igual tienen más experiencia que tú, pues al final acaban yendo a los campos a verte, te ayudan a mejorar y yo creo que entre nosotros somos el gran apoyo. Nosotros somos una familia. Bueno, es evidente que a vosotros os ha realizado como personas esto que habéis elegido, pero luego sois un ejemplo de lo que tienen que hacer los árbitros cuando se están preparando, que es formarse en otra cosa. Tú has estudiado Dirección y Administración de Empresas, ¿no? Derecho y Administración de Empresas. ¿Cómo lo has compatibilizado? El hecho de tener que entrenar, tener que ir a cursos, tener que estudiar, te habrá afectado también, ¿no? Sí, bueno, a ver, evidentemente aquí mis padres tienen muchísima culpa, porque cuando eres tan joven, si no aprobaba, no había fútbol, ¿no? Entonces, mis padres siempre me han inculcado en casa los valores del esfuerzo y conseguí, pues bueno, distribuirme mi tiempo. Y para mí no ha sido un gran sacrificio, porque yo creo que amo el deporte, soy un auténtico privilegiado por dedicarme al fútbol y estar en primera división, pero yo también disfrutaba y estudiaba con pasión porque me gustaba lo que hacía. Entonces, pues bueno, no ha sido una etapa que yo considere como un sacrificio, sino que cuando haces las cosas con pasión, pues no te duele. Entonces sacábamos el tiempo pues de donde se podía, de lunes a viernes en la universidad, el viernes me iba a arbitrar, volvía el domingo y así, pero bueno, no ha sido tampoco. Sí. Pero Alicia, ¿tú qué has estudiado? ¿Qué? Dilo. Ingeniería aeroespacial. Ingeniería aeroespacial, y tus compañeros de clase los fines de semana estarían empollándose las asignaturas en casa y tú estabas viajando por ahí arbitrando. ¿Cómo lo hacías eso? Pues es un poco lo que dice José Luis. Yo de lunes a viernes lo dedicaba hasta la hora de entrenar exclusivamente a estudiar y luego ya entrenaba, ya se acababa el día y luego el fin de era exclusivo para el arbitraje. Pero claro, pues a lo mejor tenías un examen el lunes, ¿no? ¿Qué ibas estudiando en el coche o en el autobús o en el tren? A ver, eso pasa mucho. Mucho. De acabar un partido y en cuanto acabas el partido irte corriendo que tienes que estudiar, que si no, no lo sacas. Pero es un poco, es que estoy muy de acuerdo con lo que dice él, que al final cuando hay dos cosas que te apasionan, buscas tiempo de donde no lo hay y sacrificas otras cosas que a lo mejor en ese momento de tu vida consideras secundarias para sacar las dos cosas que has priorizado adelante. Antes de empezar a hablar de las cosas difíciles del arbitraje, una última sobre qué ha supuesto para vosotros esta profesión. ¿Qué os ha enseñado en la trayectoria que habéis tenido hasta ahora el de dedicaros al arbitraje? ¿Os ha hecho más responsables? ¿Os ha dado seguridad? ¿Qué es lo que crees que más te ha aportado? Mira, a mí, Jesús, yo estoy seguro que lo que soy a día de hoy es gracias al arbitraje. Me ha enseñado todo como persona, evidentemente todo como deportista también, pero si algo he aprendido es a relativizar el fracaso. Durante toda esta carrera deportiva te encuentras con situaciones que no son agradables, evidentemente, como hemos comentado antes, pero también a fracasar como persona, a querer conseguir un objetivo y ese año, pues bueno, no lo has conseguido, a reponerte. Me ha enseñado también a empatizar mucho con otras personas y sobre todo a la fortaleza mental que yo tengo hoy es gracias al fútbol y gracias al arbitraje, sin duda. Alicia, tú, que llevas desde los 22 arbitrando en la Liga Femenina al máximo nivel. Pues es que yo considero que he madurado a la vez que he ido creciendo como árbitra. Entonces creo también que soy lo que soy gracias al arbitraje. Te da muchísima serenidad, te da una fuerza mental increíble, un compañerismo increíble, porque al final en el campo sois 4 y las 4 tenéis que salir adelante. Tienes como mucho saber estar, sabes gestionar cosas bajo mucha presión. Te enseña muchas cosas que te sirven tanto en el campo como fuera de él. Bueno, pues hemos conocido a estos dos seres humanos que se dedican a arbitrar y ahora vamos a hablar de lo mal que lo han pasado, ¿no? Porque es difícil ser árbitro y aguantar lo que nos acostumbramos en este país a ver que tenían que aguantar los árbitros, ¿no? Por ejemplo, un recuerdo malísimo que tengas que en algún momento te haya hecho dudar incluso si seguir adelante, José Luis, en esta trayectoria. No recuerdo particularmente ahora mismo ninguno, pero sí es cierto que es triste cuando un niño empieza a arbitrar con 12, 13, 14 años y se le exige el acierto total en un campo de fútbol. Y hablo del arbitraje de base.
hay que entender como sociedad y como actores de este deporte que ese niño está en periodo formativo. El mismo niño que juega al fútbol en categoría Levín o en categoría infantil, pues hay que equipararlo al árbitro que está en periodo formativo y que algún día, pues bueno, se puede ver reflejado en este caso en mí o en Alicia, ¿no? En que hemos llegado a la élite. Pero ahora mismo particularmente no recuerdo ninguno, pero sí... Pero momentos de sufrimiento real en un campo que... Sí. ¿Has llorado en un vestuario? He llorado en un vestuario... Bueno, yo me considero una persona fuerte que no acostumbro a llorar, pero sí lo he pasado mal, porque sobre todo cuando mi padre me llevaba y tener que ver a un niño con 15 años realizando su sueño o intentando alcanzarlo y que mi padre esté en la grada escuchando ese tipo de insultos, pues es doloroso. Pero como te digo, también hay que valorar también a las personas que lo hacen bien, que hay muchísimos en la grada. Estos son casos puntuales y como te digo, a mí me ha enseñado mucho a tener una fortaleza mental que de otra manera nunca lo hubiera conseguido. Alicia, ¿tú qué recuerdas? Que además en este país las mujeres en el fútbol durante mucho tiempo era un ámbito y un ecosistema cerrado para ellas que se veía mal. ¿Cómo fue ese inicio o la llegada a la élite? Momentos que hayas sufrido de verdad. Yo ahora estoy como muy contenta de estar viviendo la transición que está teniendo el fútbol femenino y que deje de ser un deporte tan masculinizado, porque creo que cualquier persona puede practicar el deporte que quiera, independientemente del sexo. Entonces, como que me considero privilegiada de poder estar viviendo esta transición y creo que más antes que ahora sí que podría haber algún comentario relacionado con el género. Machista. Sí, pero también creo que al final esos comentarios, porque también me han pasado en fútbol femenino, estaban más relacionadas con el odio que existe hacia la figura del árbitro que el odio que existe hacia una mujer. Entonces, a lo mejor en su entonces me dolían porque no entendía que el ser mujer pudiera llevar ciertos comentarios, pero a día de hoy he aprendido que era más porque era la figura del árbitro. ¿Cómo consigues dominar cuando estás en el campo, centrado en lo que tienes que hacer, el escuchar cosas terribles de la grada? Cuando se meten con tu familia, con tu madre, contigo, te desean la muerte. ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo te preparas para que eso no te afecte? La preparación de un árbitro no solo es técnica, ¿no? También hay física y evidentemente mental. Me intento aislarme porque he conseguido centrarme tanto en el acierto durante el partido que no escucho ningún tipo de comentario, ni bueno, que son pocos, la verdad, ni malo. Pero sí es cierto que hay que también reflexionar porque hay campos y estadios, no ahora en primera división, porque hay muchísima afluencia de público, pero hay estadios en que los niños sí lo escuchan y les puede mermar, incluso llevarle a dejar el arbitraje. Entonces creo que hay que tener conciencia de todo esto y esto no es un reflejo. Un estadio de fútbol es un reflejo de la sociedad y yo creo que hay que estar en la educación de los niños desde la base para erradicar totalmente la violencia. Si a mí cuando estoy trabajando en la radio hubiera alguien gritándome permanentemente qué malo eres un inútil, qué sé yo, metiéndose con mi físico, estoy seguro que yo no haría mi trabajo tan bien, entre comillas, como puedo hacerlo ahora, bien, malo, regular, ¿no? ¿Cómo consigues que eso no te pueda afectar? ¿Te ha afectado alguna vez? Yo creo que no, porque nos preparan bastante bien psicológicamente y porque al final son muchos años de experiencia. No de repente te insultan un día, es algo como que llevas un recorrido que aprendes a gestionarlo. Y luego es verdad que aunque parezca que no, el árbitro cuando está dentro de un estadio grande no escucha al público, es imposible. Hay miles de aficionados y para ti es imposible escuchar lo que dice una persona. A mí me preocupa más, como dice José Luis, el fútbol base, que al final a lo mejor tienes 100 aficionados como mucho y el niño a lo mejor no tiene pinganillos y a lo mejor todavía no sabe focalizar tanto en las jugadas que se va del resto, lo escucha, le puede afectar y lo va a hacer peor. Entonces creo que en vez de fomentar la crítica de la manera que está ahora, deberíamos fomentar el acierto a
a estos chicos. Vamos a hablar un poco también de los profesionales, de los futbolistas, entrenadores, que también en algún momento hayan perdido la compostura y te pueden haber faltado al respeto. ¿Eso te ha pasado? ¿Cómo lo has gestionado? ¿También está en su comportamiento, digamos, el inicio de lo que luego se traslada a la grada? ¿Cómo lo ves eso? Yo cuando tuve el salto a segunda división, al fútbol profesional, noté realmente que los jugadores nos consideran parte del deporte, parte del fútbol, ¿eh? Y cuando hablas con ellos, tanto con jugadores como con entrenadores, te das cuenta que nos consideran un deportista más. Y en este caso sí es cierto que yo valoro mucho que note de ellos un respeto y que nos consideren pues personas con una ambición exactamente igual que la suya. Yo hace 15 días me notificaron aproximadamente el ascenso de categoría y para mí ha sido el cumplir un sueño, igual que el futbolista que debuta en primera división. O sea que en este caso de ellos lo agradezco mucho que nos valoren, sobre todo porque son el espejo de muchos niños que quieren alcanzar también su posición. ¿Siempre te has sentido respetado por los futbolistas? Sí, lo digo abiertamente de corazón, que en el fútbol profesional me he encontrado personas que nos respetan y que nos valoran, y por supuesto hay partidos en los que hay muchísimo en juego y que te das cuenta que pues, hay una tensión añadida, ¿no? Porque haya pues, un ascenso, un descenso, un playoff. Pero eso es parte del fútbol y más allá de la intensidad que ellos empleen en el partido, no he visto falta de respeto hacia mí. ¿Y tú, Alicia? El fútbol femenino, así desde... Si lo comparas con el masculino, tiene menos protestas al árbitro. Parece que hubiera un mayor respeto entre las mujeres cuando están haciendo deporte, ¿no te parece? Yo es que creo que nosotras somos conscientes de que estamos en la misma lucha. Entonces, que nosotras estamos todas remando en el mismo barco para hacer que el fútbol femenino cada día sea más importante en nuestro país. Entonces, creo que eso es un poco lo que se refleja en el campo. Lógicamente, existen situaciones que hay mucha tensión o que hay muchas cosas en juego, pero creo que la gestión emocional también es parte de la formación de un árbitro. Entonces, como que al final, pues, sabes cómo hablar a las jugadoras cuando hay cosas en juego, sabes cómo gestionar ciertas situaciones. Y yo también considero que ellas valoran nuestro trabajo. Ahora hay un protocolo contra el odio o contra el racismo, en el que los árbitros, después de que se haya informado de un grito, tenéis que tomar una decisión, aplicar el protocolo 1, 2, 3 hasta decidir si se manda al vestuario a los jugadores. ¿Cómo es eso? ¿No te has visto todavía en esa situación? No, bueno, el protocolo se aplica tanto en incidentes de racismo como de xenofobia, incluso en lanzamiento desde la grada de objetos, ¿no? Tuve un caso que tuve que aplicarlo en el primer estadio, pero es un protocolo que yo la verdad que valoro positivamente, porque nosotros somos un complemento, aunque tomemos la decisión, en la que también se encuentra el director de partido de la Liga, Policía Nacional... No estás solo, por así decirlo. No, delegado de campo, porque al final es bidireccional, es decir, yo puedo no escuchar el incidente o puede escucharlo cualquiera de estas personas que he comentado, ¿no? Creo que es fundamental para erradicar y llegar a un partido de fútbol en el que no haya miedo de que una familia pueda llevar a su hijo. Porque todos somos conscientes que hay ciertos partidos que los padres se piensan si su hijo puede ir por la peligrosidad o porque escuche cualquier tipo de insulto. Y creo que se están haciendo las cosas muy bien y que esto va a ser la herramienta que nos va a llevar a reducirlo e incluso a eliminarlo, la evidencia. Eso forma parte de todas las medidas que ha tomado el fútbol profesional contra ese odio, ¿no? Y, por ejemplo, hay una que es que los aficionados, a través de su teléfono, leyendo un código QR, pueden informar de que alguien está insultando gravemente, ¿no? Todas estas medidas, ¿estáis viendo que tienen efecto? ¿Que está bajando ese grado de odio en los estadios? Yo creo que sí. Yo creo que cada día somos una sociedad más consciente. Obviamente hay casos puntuales que no lo cumplen, pero el resto de personas, por lo menos, se asustan de que alguien diga ciertas barbaridades en el campo de fútbol. Pero al final no dejan de ser ciertos actores que están tanto jugadores, entrenadores, árbitros, cualquier actor que esté dentro de un campo de fútbol, que están realizando su trabajo. Y yo creo que hay mucha visibilidad ahora, gracias a todas las medidas que se toman, de que esto tiene que acabar. Yo creo que incluso, Jesús, hasta el propio aficionado que
que antes iba al campo y un poco se aislaba de la persona que estaba sentada al lado de su asiento, yo creo que ahora escucha cualquier tipo de comentario, pues, de insulto y demás, y ya como que se alerta un poco e incluso quiere paralizarlo. Sí. O sea, no se une como sucedía antes, ¿no? Eso es. Que antes se unían. Se unía. Dos insultaban y el resto decían unirse. Y eran ¿no? 4 luego. Y ahora yo creo que ya el espectador se siente como parte de todo esto, ya como los jugadores, el árbitro, el entrenador, y ya dice, oye, que esto no, que aquí se viene a disfrutar, que esto es un deporte, que esto es un juego, que evidentemente quedan personas que todavía, pues, desafortunadamente hacen de nuestro fútbol algo peor, sí, pero que vamos en el camino también. ¿Y qué otras medidas creéis que... Vamos a hablar, ¿qué medidas se pueden tomar o qué medidas podrían ser beneficiosas desde pequeños? Vosotros habéis dirigido partidos desde chavales que tenían, hemos hablado antes, alevines, prealevines. Se hizo viral hace poco una imagen de un niño regañando, llorando, es verdad, sí. Un niño llorando, que estaba llorando porque su padre estaba en la grada insultando al árbitro, ¿no? Sí. Es que eso... Bueno, pues esas cosas también hay que mostrarlas, ¿no? Sí. Es triste, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir antes o después, porque lo hablábamos también antes, que una persona parece que se comporta de manera diferente cuando entra a un estadio de fútbol a como es en su vida cotidiana. Y yo creo que inculcando los valores desde casa, y tanto en el colegio como en el propio deporte, que es que al final nos olvidamos que el deporte es aprender valores, disfrutar, compañerismo desde la base. Hay que también un poco dejar de lado al principio de los inicios del fútbol el ganar solo. Entonces, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Alicia. Bueno, la casa, el colegio, el inicio, y luego está un fenómeno de nuestro tiempo que supongo que vosotros estáis en él también, como son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, ¿cómo gestionáis eso? Porque hay mucha gente que al recibir esos ítems violentos decide salir, no mirar, cerrar sus redes y privarse también de lo positivo que algo habrá en ese sistema de comunicación. ¿Cómo lo llevas eso, Alicia? Pues mira, yo creo que las redes sociales son una herramienta a día de hoy muy útil para muchas cosas. En mi caso, para dar visibilidad al arbitraje, para... Si alguna niña me sigue y ve que hay otra chica... Tú tienes redes donde dices, hoy he dirigido este partido, sacas una foto con tus jueces de línea y demás, y digamos que presumes de tu profesión, como hace todo el mundo, sin problemas. Sí, o sea, yo soy una deportista más, yo estoy súper orgullosa de estar donde estoy, súper orgullosa y agradecida, y si puedo servir de reflejo para cualquier niño, de referente para motivar a cualquier niña o niño a que quiera adentrarse en este mundo, yo estaré encantada y de ayudarles. Y hay muchos niños que me escriben para preguntarme, oye, ¿cómo puedo hacer para apuntarme? Y en ese sentido lo veo como muy positivo. El único lado negativo es que la red social al final, como que detrás de la red social hay una persona que se esconde en el anonimato y la puede usar de forma negativa para hacer daño y que crea que nadie va a saber quién es. ¿Y cómo actúas cuando recibes un ítem negativo, alguien que te insulta, te desprecia? ¿Qué haces? ¿Bloqueas? ¿Informas? ¿Te afecta o no? La verdad es que no me afecta. Creo que no es algo que suframos solo los árbitros, creo que cualquier persona, personaje público, cualquier persona que está expuesta y puede ser algo mediática, creo que va a recibir ese tipo de comentarios y más de cuentas que no puede saber quiénes son. Entonces creo que es algo que está a la orden del día, que ojalá no lo estuviera, pero no es algo que me afecte. A mí que me insulte a alguien que no puedo saber ni quién es. José Luis, ¿tú cómo te lo planteas? Porque tú ahora... aunque la segunda división es súper importante en nuestro país, pasas a un momento de exposición como no has tenido nunca a lo largo de tu vida y no sé cómo manejas tú lo de las redes. Yo soy bastante activo, la verdad, en redes sociales. En cuanto yo tengo mi cuenta de Instagram y la uso focalizada a nivel profesional y siempre con el respaldo de la persona que tenemos encargada de nuestros medios de comunicación, ¿verdad? Y escuchando a Alicia, es cierto que me veo muy reflejada en ella porque ahora soy consciente que estoy entre los 20 árbitros más de élite, ¿no?, del fútbol español, ¿no? Pero hay 20.000 chicos que se ven reflejados en mí, que yo soy la persona que ha conseguido el sueño de cualquiera, ¿no? Yo contesto a todo el mundo. A cualquier chico que me escribe para, oye, ¿me puedes dar unas tarjetas tuyas? Oye, ¿me puedes decir cómo me puedo apuntar en el colegio de árbitros? Nos podemos incluso, sé que vienes a arbitrar a X campo, ¿te importa que te espere fuera? Nos tomamos una foto, por supuesto, a todo el mundo. Pero también recibo
cuando pasa un partido, yo tengo mis cuentas abiertas, son públicas, recibo personas que desde el anonimato, desde la cobardía, pues intentan, no sé si amedrentarme. Yo la verdad que a mí no me afectan para nada, pero es triste, ¿no? Que una persona... Yo acepto la crítica. Jesús, nosotros somos parte de todo esto y yo acepto la crítica. Yo soy el primero que sé que me equivoco y acepto que se me critique, pero desde el respeto. El insulto no es ni para el árbitro ni para cualquier trabajador que hace su trabajo dignamente. Entonces, la persona que me escriba, le voy a contestar vamos, sin ninguna duda, pero ningún insulto. Sí, pero el acoso en las redes empieza a ser vigilado. Hay un caso muy reciente de las amenazas que recibió la mujer de Álvaro Morata después de un partido en el que falló un penalti, etcétera, etcétera. El autor de esa amenaza ha sido detenido y se enfrenta a un juicio. Eso también hay que normalizarlo. También hay que decir a la gente que sepan que eso está perseguido y aunque a vosotros no os afecte... Tiene consecuencias. Tiene que tener Por consecuencias, supuesto que ¿no? sí. Y tiene que tenerlas hasta el final. Es decir, no podemos normalizar que una persona haga su trabajo y que reciba insultos con normalidad, Claro. ¿no? O sea que sí, totalmente de acuerdo. Estamos en el camino, nos imaginamos un fútbol dentro de... Vamos a tirar a un corto plazo. Dentro de 25 años en el que no se insulte al árbitro por equivocarse. Yo creo que sí, ¿verdad, Alicia? Yo creo que yo ya lo veo con más normalidad, que se nos ve como unos deportistas más, incluso muchos de ellos nos ven, entre comillas, como nuestros subídolos, ¿no? Es decir, nosotros no somos más que personas que luchamos por nuestro sueño, que lo hemos conseguido y que yo creo que la manera de devolverle al arbitraje es seguir siendo humilde, ¿no? Y tratar a los chicos que empiezan como cuando yo era hace 20 años. Y yo creo que sí, yo creo que puede ser que de aquí a un tiempo ya el árbitro se vea como una persona que en el fútbol formativo pues está como el futbolista que empieza. Como un deportista más. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Alicia? Yo creo que cada vez se nos considera un deportista más y eso es algo que me alegra mogollón. Y yo es que soy muy positiva, entonces yo te diría que sí, que si en vez de 25 son 15, pues mira, mejor. Estamos terminando, pero quiero preguntaros por vuestra familia, por vuestro entorno más cercano, vuestra pareja, vuestros amigos. ¿Cómo vive el entorno humano de un árbitro esa exposición y esa violencia que recibís? ¿Cómo lo llevan? Porque tú decías antes, a veces me dolía más por mi padre que por mí, ¿no? Sí, ¿Cómo lo llevan? A mí me duele porque esas personas que yo lo que soy hoy, parte y gran parte es por ellos. Es decir, yo llego después de un partido a casa y ellos son los que me aguantan y la persona que está a mi lado es la que pues dice, venga, ánimo, vamos a relativizar, vamos a desconectar. Me duele más por ellos porque se llevan lo bueno y lo malo. Es decir, ellos reciben tanto las críticas como ahora el éxito, ¿no? Entonces yo creo que sin ellos yo no estaría aquí, vamos, los dejo clarísimo. ¿Cómo lo sufren? Yo estoy de acuerdo, creo que el apoyo cercano es fundamental para poder llegar arriba, porque si no, la conciliación creo que es complicada, pero eso es como en cualquier otro deportista. Y luego las críticas públicas, nosotros hemos aprendido a llevarlas y sabemos. Pero es verdad que nuestro entorno o a tus padres que critiquen a un hijo, pues tiene que ser mucho más difícil que para el propio hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos van aprendiendo también. Sí. Oye, y cuando os llegue el momento, si os llega, quién sabe, de tener hijos, les diríais, ¿por qué no te haces árbitro? Yo le diré que haga lo que le haga feliz, ¿eh? Si le gusta el tenis, que haga tenis, yo le apoyaré, por supuesto. Yo todavía no los tengo, pero yo agradezco. Ahora miro atrás hace 16 años y ahora que estoy en primera división, que mis padres me dijeran, oye, venga, te voy a esperar un año más, pero yo sé que es tu ilusión y yo te voy a apoyar. Y mis padres siempre han apoyado por mi sueño. Y gracias a ellos estoy hoy aquí, evidentemente. Yo creo que sí. Quién sabe, si hay un Guzmán Mansilla de aquí a 30 años. ¿Y una Espinosa Ríos también? ¿Se lo dirías o no? A ver, yo también les diría que hicieran lo que quisieran, pero a mí me haría muy feliz que fuesen árbitros, la verdad. Muy bien, pues nada, José Luis, Alicia, un placer y haberos tenido aquí en la Liga Versus y ojalá normalicemos esto, ¿no? Hablar con los árbitros de lo que sienten, de lo que sufren, de lo que creen y de lo que viven y que cada vez hablemos de otras cosas que no sea el odio. ¿Habéis estado bien?
Muy bien, Muchas gracias, sobre todo Sí. porque la labor que tenéis, hoy habéis humanizado un poquito más a Guzmán Mansilla, también a Espinosa Ríos, y sobre todo somos el reflejo de 20.000 chicos que este domingo se pondrán con un silbato en un partido de fútbol, y que esto llegue a esas familias que están en la grada, pues también creo que va a servir, así que os agradezco desde aquí la oportunidad. Gracias a vosotros, que tengáis buena temporada. Gracias. Muchas gracias.